gustaría que me recordaseis a la serie en la que estamos, porque no lo tengo claro. No sé si es Israel por medio del desierto o dónde es, pero por favor recordádmelo a la de 3. 1, 2, 3. ¿Que me vaya a mi casa? A ver. 1, 2, 3. Mi casa, su iglesia. Aleluya, qué bueno. Entendemos qué es lo que estamos declarando y confesando, de que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y desde un principio ya vemos en las Escrituras cómo la iglesia, los creyentes, se congregaban en casa. Ya llevamos como 4 semanas, hemos visto a Jesús en la casa de Mateo, el recaudador de impuestos. Leví lo llamó, sígueme, le dijo. Después lo vimos a Jesús en una casa donde el dueño se acordó de Jesús durante tiempo, le rompieron el techo para poder traer hasta su presencia, hasta sus pies. ¿Recordáis? Al paralítico. No iba solo, iba acompañado de 4, lo llevaron 4. Aleluya. La semana pasada estuvimos viendo a Jesús en la persona del Espíritu Santo, el mensaje de Jesucristo en la casa de Cornelio. Ahí donde ningún judío hubiese entrado en casa de un gentil, Jesús le habla a Pedro y le dice, sé obediente. Y hoy vamos a ver a Jesús en casa de Simón el fariseo. Vamos a leer Lucas 7, versículo 36. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Lo he dicho en mexicano, ¿no? Esta versión. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Todo el capítulo 7 de Lucas responde a la pregunta de ¿quién es este Jesús?
Jesús es el que sana. Vemos que sanó al siervo del centurión. Jesús es quien resucita de los muertos. Lo vemos resucitando al hijo de la viuda de Naín. Jesús es aquel que había de venir, respondiendo a la pregunta de Juan el Bautista que envió por sus discípulos. Y aquí vemos a Jesús, el que perdona. Y vemos una cantidad de milagros que Jesús hace, pero ningún otro milagro como ver el corazón de una persona transformada. El epicentro, la enseñanza principal de este texto es el perdón. Y yo en esta mañana quiero hablarte de la adoración, pero la única fuente de la adoración brota de un corazón que es perdonado. Jesús no tuvo problema de ningún tipo en acudir a la casa de Simón el fariseo. Y aunque no fue bien recibido por él, aprovechó la circunstancia y el momento para hablar del perdón y de la adoración. Según la cronología de los evangelios, si nosotros vamos mirando y comparando, nos damos cuenta de que este suceso, esta comida, viene después de la predicación de Jesús cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque fácil, dijo después, es mi yugo y ligera mi carga. Y aquella mujer, quiero leer yo entre líneas, de que atendió a esa invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si en este día, en esta hora, Jesús hiciese esta invitación, ¿cuál sería la respuesta de cada uno de nuestros corazones? Acudiríamos sin saber. Y acudiríamos sin pensar, no más. En aquel tiempo estas comidas que se hacían en las casas de este tipo de personas, no todas las casas eran iguales, las más humildes tal vez no podían, pero las que sí podían tenían un comedor central y se aprovechaba el momento de que pasaba por la ciudad tal vez algún rabino, algún maestro relevante, con algo de fama. Jesús tenía muchos seguidores y ponían la mesa y eran invitados y en ella pues tal vez estarían hablando como hacemos nosotros en las reuniones de casa, en los grupos de conexión, la última prédica que se habló, y se hacía a puertas abiertas. Por eso de que esta mujer, que no había sido invitada posiblemente por este fariseo, atendió a la invitación de Jesús. Y ella, queriendo pasar inadvertida, pero sabiendo quién era la persona que allí estaba, dice que vino por atrás y empezó a tener una muestra de adoración. Todo lo que pasó en aquella casa, quisiéramos verlo en esta mañana, y como consecuencia de lo que pasó, yo me atrevería a decir que debemos revisar nuestra hospitalidad. La hospitalidad es la buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o a los visitantes. Y Simón quería conocer a Jesús. Dice el versículo 36 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y yo veo que la actitud de Simón es mixta. Es mixta. Que él tenía un interés en saber quién era aquella persona que pasaba por allí, que tenía esa gran capacidad de arrastre, gran capacidad de like, estaba siendo seguido por un montón de gente. Y él quería
estar en medio de esa situación y lo invitó. Pero a la misma vez hemos visto cómo desde el versículo 44 al 47 Jesús le dice, escúchame, no he sido bien recibido en tu casa. No he sido bien recibido por ti. Porque sí vemos que sí fue bien recibido por la mujer. Por eso entiendo de que tenemos que revisar nuestra hospitalidad. Necesitamos tener presente cuál es la intención de nuestro corazón cuando nosotros estamos pensando tal vez en abrir nuestra casa. ¿Cuál es la intención del corazón? Hace un tiempo, yo cuando era pequeño, no hace mucho, podíamos ir en los coches e íbamos 15 niños, el chofer y 15 niños, hasta en el maletero. Aquello era, supongo que muchos de los que tienen más de 30 años habéis vivido eso. Y llegó un momento en el que ya empezaron a hacer una inspección técnica de los vehículos, la ITV. Y la ITV básicamente no es para fastidiarnos y tener que pagar una vez al año el importe de la tasa de la revisión e intentar ajustar el coche, sino la intención es que podamos circular por las carreteras con nuestros vehículos en condiciones. Yo titulé este mensaje ITV. Intención totalmente visible a los ojos del Señor. ITV, intención totalmente visible. Y es una revisión diaria. La ITV de nuestros vehículos las hacemos una vez al año. Esta ITV de la intención totalmente visible a los ojos de Dios la hacemos cada día. Y por eso entiendo de que necesitamos hacer una revisión de cómo es nuestra hospitalidad, de cuál es la intención de nuestro corazón. Dice las Escrituras que no olvidéis de la hospitalidad. Dice, porque por ella algunos hospedaron ángeles. ¡Wow! ¿Viste? Nosotros más o menos nos conocemos. Bueno, nos conocemos. A muchos no los conozco. Ustedes es más fácil que me reconozcan. El otro día, el viernes, iba yo escuchando un audio para casa porque voy y vengo 15 minutos. Y no sé si está aquí este hermano. Y venía trabajando él y me dice, bendiciones por la calle. Y yo digo, Dios. Si entre tres me dicen, reconócelo, no sé. Entonces muchas veces no sabemos con quién estamos tratando. Y las Escrituras nos llaman a ser buenos anfitriones, hospedando bien en nuestras casas. Y hospedando yo lo quiero transmitir también en nuestros corazones. Hospedando en nuestros corazones. ¿Qué significa invitar a Jesús a casa? Significa que darle el lugar que merece. Simón no le dio el lugar que merecía, Jesús. Y le damos lugar a Jesús en nuestras casas, empezando primero por nuestras vidas, cuando con nuestro estilo de vida mostramos quién es Jesús. Está bien y es necesario que cuando abramos nuestras casas, porque queramos tener reuniones, las células, ahora le llamamos grupo de conexión, eso estuvo de toda la vida y es necesario, porque en los tiempos en los que estamos viviendo y en los que vamos a empezar a vivir, tal vez pueda ser que no podamos congregarnos como lo estamos haciendo ahora. Muchas de las iglesias, bueno, no sé si muchas, pero iglesias en la pandemia desaparecieron prácticamente porque no tenían una estructura de células, de grupos de conexión, donde estar conectados los unos con los otros y conectados con Jesucristo. Entonces, ¿qué significa invitar a Jesús? Significa darle la atención que merece. ¿Y cómo le doy yo la atención que merece a Jesús? Porque cuando digo, yo creo que lo dije y lo vuelvo a decir, yo cuando recibí el Evangelio, entonces empecé a interesarme por algunas cosas y me interesé por los nombres. Y entonces yo supe que mi nombre es de origen vasco
y significa casa nueva. Aleluya, yo le dije, Señor, entra en mi corazón. Ya estaba Él en mi corazón, pero le dije, habita en mi corazón. Y cuando decimos de invitar a Jesús, primeramente tiene que estar viviendo en nuestra casa nueva. Aleluya. No me molesta para nada. Tengo que familiarizarme solo. Casa nueva, invitar a Jesús en nuestra casa. Y es llevarlo también a nuestro hogar. Y es necesario que nuestro hogar esté en condiciones. Pero primero, estar recibiéndolo nosotros en nuestro corazón. Recibiéndolo por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras. Teniendo una relación íntima con Él diaria. Y yo te recibo en mi casa, que es mi cuerpo, que es mi mente, que es mi corazón. Y yo te recibo. Y ahora sí, y ahora yo voy a abrir mi casa porque quiero que te vean a ti. No que vean lo que yo sé de ti, no que vean lo que yo hago por ti, sino que te vean a ti obrando en mí. Y yo quiero ver a Jesús en los que invito, obrando en sus vidas. ¿Qué es esto? Esto es recibir a Jesús. Y aquí hay algo curioso que yo no me había dado cuenta. Porque quiero hacer una pregunta. ¿Por quiénes de los que estaban en aquella casa, el mexicano y sus amigos, y Jesús y la mujer, ¿por quiénes vino Jesús? Aquí a la tierra. Por todos. Pareciera que nada más que vino por aquella mujer. Pareciera y podría invadir nuestra mente el pensamiento, haciendo una lectura selectiva, de que Jesús solamente vino, en este caso, a por ella. Porque aquellos fariseos, en especial Simón, no lo recibió como debiera. Pero Jesús dijo después, un poco más tarde, dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y una persona quebrantada es alguien que está hecho polvo. En Canarias decimos está hecho gofio. Gofio es maíz tostado y molido. Es un cereal, ¿verdad? Para meter a la leche y está muy bueno. Quebrantado es hecho polvo. Y en aquella casa, permítemelo decir así, estaban todos hechos polvo. Todos necesitaban de esa salvación que vemos cómo extiende a esta mujer. La pregunta sería, ¿con quién nos identificamos entonces? Tuviéramos que decidir. ¿Nos identificamos con Simón el fariseo y sus amigos? ¿Nos identificamos con esta mujer que era pecadora? Creo que hay diferentes etapas en nuestras vidas en las que podríamos hacernos una foto con cualquiera de los dos grupos y no desentonar. Por eso es necesario, entiendo, que revisemos nuestra hospitalidad, que entendamos que tenemos que tener una intención íntegra. El manto de Jesús era de una sola pieza y eso implica integridad. Y necesitamos tener esa ITV espiritual, revisar esa intención totalmente visible para Dios cada día, para que no desentonemos en la foto, para que podamos recibir a Jesús como Él se merece. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Y es que recibimos bien a Jesús en nuestras casas cuando el propósito de nuestra reunión es mostrar la gracia de Dios. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Recibimos bien a Jesús en nuestras casas cuando el propósito de nuestra reunión es mostrar la gracia de Dios. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso nos estamos animando los unos a los otros. Por eso estamos viendo cómo Jesús se desenvolvía en su tiempo cuando andaba por la tierra y las costumbres que tenía. Y el saber que Él entró en diferentes casas y saber que en este caso entró en esta casa que tal vez otro maestro, otro rabí no hubiese entrado. Pero como te dije al principio, Él no tiene ningún problema de ir a cualquier lugar que se le invita. Así es que debemos cuidar nuestra hospitalidad. Y por eso también debemos de revisar cuál es nuestra condición. Jesús le dijo en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. No le dijo muchas cosas. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y es que necesitamos... ¿La cojo bien o no la cojo bien? Ay, Dios mío, a ver cómo acaba esto. Fíjate que Jesús se toma su tiempo para hablar con aquellos que oyendo no quieren oír. Jesús está hablando con un fariseo. Ellos desde pequeños se educaban con la palabra, la memorizaban las escrituras, conocían las escrituras. Y Jesús se toma su tiempo para abrir los ojos de aquellos que viendo no quieren ver. Porque Simón en su mente no necesitaba perdón porque él cumplía la ley. Sin embargo, la falta de amor por Jesús y la incapacidad para ver a la mujer, más allá de sus pecados, revelaban su ceguera espiritual. Jesús le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Y evidentemente estaba viendo a la mujer ahí y estaba viendo lo que hacía. Pero Jesús estaba indicándole si estaba viendo el interior del corazón de la mujer, la intención de aquella mujer, si estaba viendo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Me dijeron que esto me ventilaba, pero no es verdad. Y Jesús del versículo 40 hasta el 47 está contrastando continuamente el recibimiento que tuvo de él y el recibimiento que tuvo la mujer. Y necesitamos revisar nuestra condición. Si lo hacemos con humildad dependiendo de Jesús o autojustificados. Ya no sé si ahora se da todavía porque las guerras son muy diferentes. Pero cuando uno quiere presentar una rendición, saca una bandera blanca en señal de rendición. Y en esta mañana, además de revisar nuestra hospitalidad, necesitamos revisar nuestra condición. Porque en el versículo 42 dice Jesús que no teniendo ambos con qué pagar, dice, perdonó a los dos. Tanto Simón como la mujer, porque estaban hablando de los dos. Tanto Simón como la mujer no tenían con qué pagar. Y en esta hora quiero comunicarte de que ni tú ni yo tenemos con qué pagar. Por eso es importante conocer cuál es nuestra condición. ¿En condición de qué?
venimos delante de la presencia de Dios. Él dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Debemos revisar nuestra condición pecadora o autojustificada. Ella nos dirá a qué distancia estamos de la adoración. No perdamos de vista de que lo que queremos en esta mañana es hablar de ese Jesús ungido. Queremos hablar de esta adoración que se da en las casas, primeramente empezando por cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, y se da en las casas. Por eso estamos haciendo esta inspección totalmente visible, esta ITV espiritual, revisando nuestra hospitalidad, cuál es la intención de nuestro corazón al invitar a Jesús, revisando nuestra condición. Jesús les dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, hablando de la hipocresía. Por eso decía que hay momentos en nuestra vida en el que podemos sacarnos una foto con cualquiera de los dos grupos y no desentonar, porque ahí estamos en un proceso de consagración, en un proceso de conocerle más, en un proceso de ser transformados por Él. La única fuente de la adoración brota del arrepentimiento, de alguien que sabe que ha sido perdonado. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el grado de revelación de nuestro perdón nos indica el grado de revelación de la adoración que vamos a poder ofrecer a Jesús. La mujer conocía su condición y sabía que había sido perdonada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y no puede haber entrega sin arrepentimiento, no puede haber adoración sin perdón. Ungir los pies de Jesús implica una transformación de corazón. Y vuelvo y pregunto, ¿somos conscientes nosotros de cuál es nuestra condición? ¿En condición de qué venimos? Porque en base a eso vamos a tener que revisar nuestra entrega. Y esta mujer es el ejemplo perfecto de lo que significa conocer la necesidad de la gracia. Ella no quería solapar ni disimular su condición. Ella se entregó y se mostró tal y como era. Derramó el frasco de alabastro con perfume en señal de agradecimiento y adoración, mostrando que estaba dispuesta a entregarlo todo. ¿Y qué significa entregarlo todo? Sería la pregunta. Ella misma lo respondió. Ella misma, en lo que hemos leído, entregarlo todo es estar dispuesto a servir a Jesús en cualquier lugar que Él me ponga. Sabemos que en ese tiempo habían siervos y el siervo de menor rango era el que se ocupaba de asear los pies de aquellos que venían a casa. Y ella estaba dispuesta a limpiar los pies, pero lo hizo con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos y ungirlos con este perfume. Es un ejemplo de humildad y sacrificio. Y hay una invitación, como leímos en un principio, y ahora acabo de hacer la reseña también, que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué es el yugo? Vemos en lo natural como a dos bueyes, por ejemplo, se les puede poner tanto en la frente como en el cuello,
y se aprovecha la veteranía del más viejo, poniendo al lado la fuerza del más joven. Y este viejo, jovencito, pero viejo, le va indicando el camino. Y cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿de qué está hablando? Muy bien, está hablando de su enseñanza, está hablando de la doctrina, está hablando de todo lo que venía enseñando, aparte de lo que ya había escrito. Pero él estaba trayendo esa esperanza, ese evangelio. Y estaba diciendo, si ustedes se comprometen, el yugo es el compromiso con la enseñanza. Y tenemos que ver nosotros si estamos dispuestos a comprometernos con este yugo. Tenemos que revisar cómo es nuestra entrega y saber si nos estamos comprometiendo con este yugo. No pasa nada. No. Jesús venía seguido de multitudes y él no cogió, hizo una iglesia y dijo, ya tengo aquí a 3,000, venga, ya los tengo. Se dio la vuelta y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niegues a sí mismo y sígame. ¿Y se quedó con cuántos? Con 12. Y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Es cuando Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso entiendo de que Jesús nos está llevando a confrontar nuestras vidas, el estilo de vida que nosotros estamos llevando como creyentes para extender su reino. Tenemos que extender las estacas y fortalecerlas, pero tiene que ser de una manera genuina, sólida. Tiene que ser de una manera en la que no avergoncemos. Avergonzar, no se puede avergonzar el nombre de Jesucristo, pero Jesús les hizo la parábola, la historia también. Si alguno va a la guerra y se da cuenta de que tiene menos capacidad, parafraseando el texto, menos capacidad, menos ejército, voy y no manda una comisión a ver si negociamos, o uno que quiere levantar una casa, una torre y no tiene con qué terminarla, no mira primero. Entiendo de que necesitamos ser redarguidos y convencidos por el Espíritu Santo de cómo está siendo nuestra hospitalidad. Yo no estoy diciendo de que no hay hospitalidad, estoy diciendo que necesitamos revisar la hospitalidad. Necesitamos revisar cuál es nuestra condición, en condición de qué venimos. Yo después me traje el pañuelo. Le decía a mi amigo que cuando era joven, de casa, si no teníamos el pañuelo planchadito, no salíamos. Volví a casa por el pañuelo. Él porta ADN. Y tenemos que revisar también cómo es nuestra entrega. Así que hablamos de que el yugo es el compromiso de caminar juntos a Jesús, viviendo conforme a su doctrina, estar dispuesto a ser enseñado por Él. Porque solo cuando decidimos poner en práctica la enseñanza de Jesús es que podemos encontrar descanso. Solo cuando decidimos poner en práctica la enseñanza de Jesús es que podemos encontrar descanso. Él le dijo a esta mujer, ved en paz. Y ahora viene cuando la matan. ¿Qué es la adoración? Hay un protocolo, hay una enseñanza, Marco Barriento enseña hace años, y él habla de un protocolo, vamos a decir, entre comillas, y él enseña de que acción de gracia es mi respuesta al favor de Dios hacia mí. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entonces, acción de gracia es mi respuesta al favor de Dios hacia mi vida.
Esto tiene que ver y no tiene que ver con música, no necesariamente, porque estamos hablando de nuestro corazón. Ahora, nosotros somos musicales, Dios nos ha hecho así, con música, para ejecutarla y para escucharle y para alabarle, pero no tiene que ver necesariamente con música. Así que acción de gracias es mi respuesta al favor de Dios hacia mi vida. Salmo, ahora sí, 103, del 1 al 6. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia. Y después habla de la juventud, ese me gusta. El que se hace de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y eso es acción de gracia. ¿Lo podemos cantar? Claro que podemos cantarlo. Pero eso es acción de gracia. Ese es el primer paso que damos cuando nos levantamos por la mañana y le decimos, gracias, Señor, porque he sido perdonado por ti, porque puedo venir con la confianza. Gracias, oh Dios mío. Alabanza es mi respuesta a sus atributos. Alabanza es mi respuesta a sus atributos. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Hemos dado acción de gracia, hemos dado gracias al Señor, estamos ubicados, yo sé quién soy, sé quién es Él, y ahora alabanza es mi respuesta a sus atributos. Dios es santo. Santo y poderoso eres tú, Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Por 20 años estuve haciendo, me identifico con Saulo de Tarso, porque él azotó a la iglesia. Yo por 20 años azoté a la iglesia, alabando cada domingo, y todos venían y madre mía, sufrieron, ¿eh? Ahora el azote viene de forma de prédica, así que pórtate bien, no sea que vengan otros 20 años. ¿Vale? Tiene que ver, pero tiene que ver con sus atributos. Mi respuesta a sus atributos, tú eres fuerte, tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres poderoso. Y todo esto lo sacamos de las Escrituras. Y la adoración es mi respuesta a su presencia. Salmo 95, 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Jesús tiene un encuentro. Yo quisiera, ¿hay alguien que quiera adorar conmigo? ¿Quién quiere? Alex. ¿Quién más quiere adorar conmigo en esta mañana? ¿Quién? ¿Sí? Acompáñame, ven. Sí, porfa. ¿Quién más quiere adorar? Revisa tu hospitalidad, revisa tu entrega, revisa tu condición. Sube, hermana. Alexander Suescu. Sube, por favor. Agustín levantó la mano. Ven. Bueno, tengo. ¿Queremos adorar al Señor? Amén, amén. Agustín, ¿quieres adorar al Señor? Sí, amén. Ahí. Adoración es mi respuesta a la presencia de Dios. Estamos enfocados, estamos hablando de Jesús visitando una casa, lo que allí pasó esta mujer postrada, llorando, sabiéndose perdonada. Pero necesitamos tener la idea exacta, seguir teniendo, ¿verdad? Porque no toco techo, no tocamos techo con esto, pero la idea exacta de lo que es la adoración. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, está diciendo. Y ahí la palabra adoración es postrado, y en el original es proscuneo. Proscuneo. Entonces, si nosotros quieres adorar conmigo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos postradores se postrarán en espíritu y verdad. Porque tales postradores busca que se postren. Y yo pregunto una cosa. Si la palabra es proscuneo y es postrado, dime qué otra cosa puedes hacer. Vamos a ver, Agustín, ¿tú me puedes traer tal como está el atril ese? O adoramos o adoramos. Y esta es la idea de la adoración. Gracias, hermano. La idea es rendición total. La mujer no dudó ni un instante. Mira, soltarse el pelo en aquel tiempo era igual que andar sin ropa por la calle para una mujer. Soltarse el pelo en aquel tiempo era como andar sin ropa por la calle. Ella sabía lo que se estaba jugando. Ella sabía que podía verse tratada de una manera dura, pero no le importó. No le importó darlo todo por aquella persona que estaba allí, sentada en aquella casa. En esta hora es necesario que revisemos si a lo que nosotros llamamos adoración es adoración. Tiene que ver adoración, tiene que ver también con música. Pero si ellos no se hubiesen postrado en el suelo, con sus corazones lo hubieran mostrado también en su estilo de vida. Pero la idea es postrado, es decir, no hay más. Repito lo que antes te dije. La adoración es la respuesta de un corazón que sabe que ha sido perdonado. Y en esta mañana, si ya tú has sido perdonado, necesitas mostrar esa adoración diciéndole al Señor sí y amén a lo que tú me digas. El Señor nos está llevando a un nivel superior donde nosotros nos seguimos identificando con la población en la que vivimos, y es vital que mostremos a Jesús tal y como es. Por eso esta revisión, por eso esta ITV, esta intención totalmente visible ante los ojos de nuestro Dios. Y si en esta mañana tú no has sido perdonado, tú no has sido perdonada porque no tuviste la ocasión, ahora, hoy, tienes la ocasión de venir delante de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús, y decirle: heme aquí, tal y como soy, tal y como estoy.